Bueno, pues empezamos con el programa ¿Y tú de quién eres? En la quinta entrega, y esta vez vamos a hablar con Jesús Santa Cruz, una persona bastante conocida y reconocida en Almagro, o al menos desde mi punto de vista. Bienvenido, Jesús. Hola, ¿qué tal? Bueno, antes de nada, cuéntanos, ¿y tú de quién eres? ¿Yo de quién soy? Pues yo soy hijo de otro Jesús Santa Cruz, aunque todo el mundo lo conoce por Santi, y de su mujer, de Paqui, y nieto de otro Jesús Santa Cruz, en este caso Jesús Santa Cruz Vidal. Me acabo de enterar que tu padre no se llama Santi. Como gran parte del pueblo de Almagro. ¿Y qué nos puedes contar de tu origen, de tu vida, de tu familia? Bueno, pues yo nací en una familia muy humilde. De hecho, mis padres vivían en casa de mis abuelos. Mi padre ha sido toda su vida barbero y mi madre ama de casa. Entonces, pues no había muchos ingresos y he vivido en casa de mi abuela. Me he criado con un tío soltero, mi tío Pablo, que más que un tío para mí ha sido mi hermano mayor. Y bueno, esos fueron mis orígenes. Y esos fueron tus orígenes. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Fue feliz? ¿Fue dura? ¿Las amistades? La infancia yo creo que siempre es feliz, ¿no? Condicionada por ser hijo único, pero vamos, muy feliz. Yo recuerdo con mucho agrado jugar en la calle con los amigos que había en las casas de alrededor, ahí en el inicio de la calle San Ildefonso. Y no sé, me va a cortar. Hay veces que es difícil hablar de la infancia, al fin y al cabo. Es algo que nos queda un poco como lejos y los recuerdos que tenemos son un tanto difusos. Y respecto al hecho de que tu padre tuviese un trabajo como un barbero, el trabajo público, al fin y al cabo, ¿eso crees que a lo mejor ha condicionado tu manera de relacionarte con los demás? No especialmente, porque yo la verdad es que por la barbería he ido lo justo, y no porque no me gustara, sino porque mi vida me ha llevado por otro camino. Como el de la música, ¿no? En eso sí me ha condicionado mi padre, ¿no? Sí me ha condicionado mi padre. Es cierto, yo soy músico porque mi padre era músico. Y aunque en un momento de la infancia te cuesta dedicarle el tiempo que la música necesita, y cuando ves que tus amigos se van a hacer otra cosa, pero al final esa constancia pues me ha hecho muy feliz, porque ha sido uno de los aspectos de mi vida que, aunque la he tratado de manera amateur y de aficionado, pero luego me ha servido mucho en mi vida en el futuro. A nivel personal y profesional. Claro, por eso. Al fin y al cabo ha sido como tu banda sonora, nunca mejor dicho. Sí. Siempre ha estado ahí. Sí, piensa que llevo en la música toda la vida, y en la banda de música pues creo recordar que desde los 10 años. Desde los 10. ¿Y ya tienes? Y ya tengo 55. No está mal, no está mal. ¿Tu padre sigue en activo a nivel musical? No. Ya no. No. Y en este sentido, vida familiar y vida pública un poco como se te ha mezclado. Teniendo vida familiar como pues tu vida con tus padres, con tu mujer y tus hijas, que también tiene un aspecto musical bastante importante. Obviamente. Y a nivel público, por la música. Jesús, ¿cómo lo haces? ¿Cómo compaginas esa vida familiar y esa vida pública? Bueno, pues porque los intereses son comunes. Mi padre, al ser músico y luego ser director de la banda, pues eso le requería mucho tiempo. Yo era músico, por lo tanto también tenía que dedicarle tiempo a la música. Conocí a mi mujer en la banda de música, porque también tocaba el clarinete. Y luego mis dos hijas también han estudiado música. Una lo decidió en un momento de su vida dejarlo, pero coral pues sigue siendo música, con lo cual ese interés, al ser común, pues se comparte mucho tiempo. Y en este sentido también me gustaría que nos contases un poco, porque luego has tenido dentro de la vida pública
aparte de la música, hay como otras dos vertientes más con las que a lo mejor te podemos identificar en Almagro, que sería la vida política y la vida deportiva, el baloncesto. ¿Qué nos puedes contar de cada una de ellas? Bueno, vamos a empezar por el baloncesto, que es la primera que llega a mi vida. Yo empiezo a jugar al baloncesto con un grupo de amigos, más o menos cuando llegamos al instituto. Ahí nos juntamos con compañeros de Bolaños, que ellos juegan. Tenemos una pista de baloncesto. Hay que recordar que en aquella época solo había pistas en los centros educativos. Entonces, una estaba en el Diego de Almagro, otra estaba en el Calvín, que antes era el Instituto de Formación Profesional, y la tercera estaba en el Instituto Clavero, con lo cual el acceso a ellas no era fácil. Así que llegamos a ellas cuando empezamos a estudiar. Y bueno, pues como había probado en el fútbol y no era bueno, y en el baloncesto parecía que algo había, pues me enamoré de ese deporte y a practicar de cero totalmente, de manera autodidacta. En ese sentido sería difícil porque tampoco habría mucho seguimiento del baloncesto, ¿no? De Duzco. No, pero empezaba. Coincidió también con la explosión de la selección española. En Los Ángeles ya España logra una medalla de plata. Ya se le había ganado también posteriormente. Se le gana a Estados Unidos en el Mundial de Colombia. Es decir, la selección española de baloncesto ya empieza a hacerse un nombre y empieza a tirar de la gente. Entonces, aquellas madrugadas de la Olimpiada de Los Ángeles viendo los partidos de la selección española, pues también son dignos de recordar. Muy bien. ¿Y a nivel político, cómo llega la política a tu vida? Bueno, pues todos tenemos nuestra ideología, pero somos más o menos activos. Yo no he sido activo hasta relativamente hace poco tiempo. Llega pues de la mano de Manolo Sancho y de César Naranjo. Ellos son compañeros de la banda de música y cuando preparan su candidatura para las elecciones de 2003 me pide que colabore con ellos para elaborar algunos materiales, sobre todo audiovisuales, para las campañas de ese año. Y bueno, pues ahí me empiezo a introducir un poquito. Manolo Sancho gana esas elecciones y luego en las siguientes, en 2007, pues considera que soy idóneo para integrarme en su candidatura. Me lo plantea, lo hablo con mi familia y al final acepto y hasta el día de hoy. Pero tu origen está mucho más atrás, ¿no? Porque creo recordar que militaste en Juventudes Socialistas. No. ¿No llegaste a militar? No he llegado a militar. Ah, pues pensaba yo que sí. No. ¿Ni colaborador ni nada? No. Uy. Ya te digo que durante gran parte de mi vida, pues prácticamente mis estudios, la música y el deporte ocuparon todo, entonces no tenía esa inquietud. Qué curioso. Te echaba yo más para atrás. No sé por qué. Bueno, sí, yo también me lo pregunto porque ahora ya, después de pasar el tiempo recientemente, empiezas a conocer tus orígenes y dices, pues es que es normal que sea lo que soy. Es normal, soy consecuencia. Sí. ¿Qué has encontrado para que te haya hecho reflexionar de esa manera? Bueno, investigando sobre mi abuelo, sobre Jesús Santa Cruz Vidal, del cual pues a lo largo de mi vida no sabía mucho más, sino que había muerto en la cárcel. Yo creo que en casa de mi abuela Coral se impuso ahí una ley del silencio cuando murió en la cárcel, en la posguerra. Seguro que fue una época muy dura para ella y para sus 3 hijos. Entonces es algo que, como en tantos otros casos, quedaba ahí oculto, ¿no? Ahí, sin que aflorara. Había que vivir, había que sacar adelante a las 3 criaturas, y entonces eso hizo que el tema de la política pues no fuera un tema importante en casa. Y como no era importante en casa, pues no me surgió esa inquietud. Hasta que recientemente me puse a investigar
conseguí el proceso sumarísimo que le hicieron a mi abuelo, he conseguido más papeles y entonces fue ahí cuando descubrí, y cuando ya preguntándole a mi tía, a mi padre, porque a mi abuela no le pude preguntar, no sabía nada mientras ella vivió, pues descubrí que mi abuelo había sido concejal del ayuntamiento, había sido militante de UGT, y ese hecho de ser concejal del ayuntamiento pues fue un elemento importante en las incautaciones, sobre todo por lo que a él lo acusan y lo meten en la cárcel, es porque junto con otro se incauta de una fábrica de zapatos que había en lo que hoy es el Museo Nacional del Teatro. En los primeros años de la guerra, los dueños, que eran de derechas, se abandonan el pueblo, se van a Madrid, la fábrica queda abandonada y ellos proponen al gobernador civil, tengo una carta que aparece en el sumario, le proponen al gobernador civil poner en marcha la fábrica para que dé trabajo y por tanto... a que a nivel local se pudiese rentabilizar ese espacio. Sí, sobre todo porque la gente que trabaje pues va a tener ingresos y va a poder vivir mejor, ¿no? Entonces el gobernador lo autoriza, pone en marcha la fábrica de zapatos, funciona, pero cuando se pierde la guerra y vuelven los dueños, uno de ellos termina siendo el primer alcalde franquista de Almagro y es el que lo denuncia y lo meten en la cárcel. Y bueno, y posteriormente pues termina muriendo en Bétera, en Valencia. Uf. Sí, supuestamente muere de tuberculosis. Eso pone, ¿no? Sí, porque no he conseguido papeles de su fallecimiento en el certificado de función, pero sí que he leído las condiciones de vida del campo de concentración de Portacoeli y entonces conocer la dura forma de vida que llevaban los presos allí, pues te hace que te salten muchas dudas, ¿no? Claro, que al fin y al cabo las condiciones de vida pueden favorecer la expansión de una tuberculosis, pero que hay otras condiciones. ¿Y todo eso lo conocía tu padre? Mi padre sí conocía algunas cosas. Piensa que él, cuando murió su padre, él tenía 4 años. Entonces él sabía algunas cosas, pero no demasiado. Mi tía, que era mayor, sí conocía algunas cosas más. Mi padre, de él, recuerda muy poco, prácticamente de ir a... claro, piensa que cuando él muere, mi padre tiene 4 años, pero mi abuelo llevaba ya año y pico en la cárcel, o sea, si es que él era un niño cuando lo detienen. Entonces tiene así como recuerdos de irlo a ver al tren cuando se lo llevaban o alguno de los cambios de... ¿En algún traslado? Sí, de poder acercarse a saludarlo y tiene el recuerdo de que él lloraba, nada más. Qué pena. Y en ese sentido, ¿consideras que a lo mejor ha sido un tabú la política en tu casa? No un tabú, pero sí que, a ver, el franquismo sí que se ocupó de que los que estuvieran señalados pues no se movieran, no estuvieran ahí ocultos. La cultura del miedo un poco. Claro, entonces es normal que la gente pues se buscara la forma de vivir tranquila. Qué curioso. Y a partir de ahí, una vez que tú decides, por ejemplo, que empiezas a manifestar intereses políticos o desarrollas una ideología, aunque soy de los que piensan que las ideologías no son estancas, sino que a medida que te vas desarrollando como persona, tu ideología también va evolucionando, porque las condiciones de vida que tienes y la serie de acontecimientos sociales, vamos a decir, que tienes alrededor te van modificando. Si fuésemos personas estancas nunca evolucionaríamos como sociedad ni como especie. ¿Crees que en ese sentido también tú has ido evolucionando? A ver, la ideología, más o menos, la base está ahí. Es decir, yo no me he vuelto como un calcetín. Es decir, la ideología está ahí porque al final yo creo que también subyace, ¿no? Aunque no se manifieste tan evidentemente, pero la forma de pensar y de hacer algunas cosas ya te va poniendo en el camino. Lo que sí hace
cuando Manuel Sancho me llama, lo que hace es que me ponga a militar activamente, pero no es que me haya cambiado como un calcetín. Eso es. Y en ese sentido, Almagro te ha aportado un montón de beneficios, podemos decir, a nivel familiar. Tienes una mujer, Pilar, tienes 2 niñas, bueno, mujeres ya. A nivel político te has ido desarrollando, a nivel deportivo ha sido tu origen, prácticamente, al igual que el musical. ¿Crees que si hubieses estado en otra ciudad habrías tenido la misma suerte, vamos a decir? No, indudablemente no. Todo eso ha condicionado mi vida, y si hubiera estado en otro sitio lo hubiera condicionado de otra manera, esto está claro. ¿Hasta qué punto condiciona una familia para que decidas quedarte aquí? Bueno, es que yo creo que en ese sentido el pensamiento nuestro y el de gente más joven como tú, pues ha cambiado. Nosotros en nuestra juventud, pues nuestras aspiraciones básicamente no era irnos. No sé si por estar más cubiertos, más seguros en nuestro entorno, pues nuestras aspiraciones eran quedarnos en el entorno. Si además los lazos que te unen a tu ciudad son mayores, pues más razones para quedarte, ¿no? Sin embargo, ahora, pues los jóvenes de hoy no buscáis tanto quedaros en el entorno, al contrario, queréis volar, ¿no? Veis que el mundo se os queda pequeño. Entonces, yo creo que también es parte de la forma de pensar. La forma de pensar. En ese sentido, yo creo que te doy completamente la razón, porque parecía que antes lo fácil o lo normal era quedarte, y como que lo más difícil o a lo que la gente le podría tener más miedo era irse a lo desconocido. Y ahora es al revés. La gente joven suele pensar al revés, que lo fácil es irte y lo difícil es quedarte. Sí, efectivamente. Aunque hay muchos jóvenes, y en ese sentido yo me quiero incluir, que queremos volver, o que nunca nos hemos llegado a ir del todo, que nos ha tocado, yo ahora mismo estoy en Alcázar, pero que estamos contando los días para ver cuándo conseguimos alinearnos para poder volver. Claro, es que al final cuando vas creciendo, pues valoras otras cosas, y yo creo que el valorar la vida en una ciudad como Almagro, que es tranquila, pero que con los actuales medios de comunicación estás a un tiro de piedra de cualquier otra cosa, pues yo creo que eso también empecéis a valorarlo, ¿no? Se empieza a valorar. Y luego la familia, que cuando empiezas a crecer, a tener unos planes de vida y ves que estamos a 1 hora en coche, que no estamos lejos, pero como que te quedas un poco descolgado en ese sentido y echas de menos cosas pues que antes, no es que no las echas de menos, pero que se valoraban de otra manera. Sí. También me gustaría preguntarte, dentro de tu vida profesional, a nivel docencia, ¿cómo ha ido tu evolución? Pues me considero una persona con muchísima suerte, y enlazo con lo que dije antes, de que mis aficiones luego han sido determinantes para mi profesión. Yo, he sido músico, he estado en la banda, fui unos años al conservatorio, aunque no terminé los estudios, porque el conservatorio en mi época estaba muy lejos. Estaba en Ciudad Real, pero en aquella época estaba muy lejos. Entonces empecé a ir muy tarde. De hecho, los primeros miembros de la banda que empezábamos a ir al conservatorio éramos 10 personas, y éramos dos adultos que teníamos coche, y cada uno se llevaba 4 entonces niños. Y entonces ahí empezaron muchos sus estudios en el conservatorio. Yo empecé tarde ya, con lo cual me llegó el matrimonio, y ya, la paternidad. Sí, y cortó mis estudios en el conservatorio. Pero bueno, eso siempre me ha venido bien. Luego me ha gustado jugar al baloncesto por avatares del deporte. Al ser monitor en las escuelas deportivas, pues he ido sacándome todos los títulos de entrenador, hasta que el club me propuso también sacarme el que entonces llamaba título de entrenador superior, ahora es el nivel 3.
y también lo tengo, con lo cual, pues yo empecé a estudiar magisterio por ciencias. Yo me gradué por la especialidad de ciencias, pero en aquel momento, en aquellos años, empezó cada vez más a establecerse la educación física. Hice un curso para habilitarme como profesor de educación física, de todo un año, con sus correspondientes prácticas. Que es lo que sería ahora la mención. Sí. A nivel actual. Sí. Pero en aquel momento, para cubrir las plazas de profesor de educación física que se necesitaban, estaban los que iban saliendo de la carrera, que entonces no eran muchos porque estaban empezando, y a los que ya estaban dentro les ofrecían la posibilidad de sacarse la mención, ¿no? Lo que era ahora la mención. Yo no era ni uno ni otro, porque yo entonces no había probado, ni siquiera había trabajado. Pero en esa convocatoria de ese curso, que eran 35 plazas para Ciudad Real, pues no se cubrieron. Con lo cual tuvimos el acierto, unos cuantos compañeros de carrera y yo, de presentar las solicitudes, y como no se cubrieron con funcionarios, nos aceptaron a no funcionarios. De modo que, pues nada, pues aposté fuerte, me saqué la habilitación de educación física, y en las primeras oposiciones en las que pude presentarme, aprobé las oposiciones por educación física, y esos fueron mis primeros destinos. Como profe de educación física. Y unos cuantos años más tarde es cuando se empieza a instaurar la música, y lo mismo, sacan un sistema para al profesorado que ya es funcionario habilitarte como profesor de música. Bueno, pues yo me presento a esos exámenes, que son en Toledo, apruebo, y desde ese momento tengo también mi habilitación en educación física. Con lo cual, resumiendo, pues me gradúo por ciencias, apruebo por educación física, y luego ya mi destino en Bolaños, al lado de mi casa, llega muy pronto porque consigo plaza de profesor de música. Por lo cual, por eso te digo que me considero muy afortunado, porque he estado en el sitio adecuado en el momento preciso. Entonces, ¿has crecido o has evolucionado también en el desarrollo de la ley educativa o de la docencia? De cómo se impartía antes clase, que era un maestro generalista que te impartía todo desde que llegabas hasta que te ibas a tu casa, a la especialización. ¿Crees que en ese sentido hemos mejorado a nivel educativo? Sí, lo que pasa es que todos esos cambios pues se ven muy despacio. Formar al profesorado es algo muy lento, no es algo que ocurra, y la prueba la tienes tú en inglés. Sí. Que lo pones, ¿no? Entonces el bilingüismo, pues quizás se instauró demasiado rápido y ya tenía que ser algo más progresivo. Pero vamos, yo creo que sí, todo lo que sea mejorar en la formación del profesorado obviamente va a redundar en la mejoría de la enseñanza. Y a nivel de leyes de educación, tú como docente, claro, has vivido varias. Yo con el poco tiempo, como profe tal cual, como maestro, en Manzanares en mi caso, he vivido ya 2 leyes educativas, en 3 años y medio, 4, y ninguna se parece a la anterior. Entonces, tú como docente, en ese sentido, ¿cuáles son tus sensaciones? Bueno, es una pena, la verdad. Yo siempre digo lo mismo. Uno de mis primeros destinos fue Almagro. Yo estuve 2 años en Almagro, en el Miguel de Cervantes. En aquel momento yo coincido con muchísimos de mis profesores de la EGB. Coincido con Juan Emilio, coincido con Críspulo, con Manuel Fernández, y yo me acuerdo de esos paseos por los jardines hablando del tema. Y en aquel momento, te estoy hablando del año 93, 94, ya coincidíamos en una cosa, que cuándo iba a haber una ley de educación que durara tiempo. Y ese es el gran problema. No puede ser que estemos cambiando las leyes cada poco tiempo. Ese es uno de los grandes fracasos de la democracia española. Porque al fin y al cabo, para que una ley se sepa si es válida o no, necesita tiempo para poder contrastar
no, por supuesto. En mitad de una etapa, en el caso de primaria, que es la más larga, que son 6 años, que te cambien 2 veces dentro de una misma etapa, y más ahora que ellos lo definen como tal, que hay un perfil de salida. Te dicen qué se quiere al final. Si me la cambias en mitad, obviamente ese perfil se va a desfigurar. Claro, sí, a ver, las leyes tienen que evolucionar, obviamente. No, la forma de enseñar no es la misma que hace unos años. Pero es que ha cambiado muchísimo. Es que yo afortunadamente en mis oposiciones no me tuve que estudiar la cantidad de leyes que, por ejemplo, ahora mi hija Coral se está estudiando para las oposiciones de secundaria. Y es que como te descuides tienen más peso que lo que verdaderamente tú sabes o eres capaz de transmitir, porque como es tu justificación y es tu marco legislativo, que es como ellos lo identifican, sí. Pues en ese sentido yo también, hablando con mis compañeros, tengo la suerte de que es un cole pequeño, es una única línea, y tengo compañeros que tienen, pues, que están al borde de jubilarse, y los más jóvenes tienen 4 o 5 años menos que yo. Entonces, esos ratos de sala de profes en los que comentamos nuestra experiencia, mis compañeros más mayores se ven cada vez más burócratas y menos docentes, porque es como que tienen un Excel en el que tienen que ir completando ítems, ajustar porcentajes y como que se pierde mucho en medio. Sí, obviamente el papeleo, como llamamos, eso cada vez va aumentando más. Y, a ver, de alguna manera tú le tienes que dar soporte a tus decisiones y ya está ahí bien, pero yo creo que ahora mismo la burocracia es excesiva. Es excesiva. ¿Y la manera en la que los docentes están vistos en la sociedad? Estabas hablando de que en el año 93-94 estabas impartiendo clase. Ahí yo era alumno, yo soy del 92, y creo que la manera de percibir cómo es un docente o qué se espera de un docente también ha ido cambiando. Sí, hemos pasado casi de que el maestro era Dios y lo que él decía iba a misa, a, en cierto modo, un poco cuestionar la forma de enseñanza, ¿no? Y yo creo que, como en tantas cosas, este es el punto medio, lo que hay que buscar, el punto medio. Entonces, hay que intentar que sobre todo la comunidad educativa nos vea como profesionales, no sé. Sí, a mí me da la sensación también que nos han dejado o nos estamos dejando como en un cliché, y en el sentido de que no que cualquiera pueda ser docente, sino que la educación se ha vuelto ya como algo muy social, un fenómeno muy social en el cual todo el mundo puede opinar sobre educación y cuestionar la educación, y a lo mejor somos también un poco los culpables, porque como nos quejamos cómo es la educación, los propios docentes, pues amplificamos esa queja sin darnos cuenta. Puede ser. De todas formas, yo creo que el contacto con los padres es fundamental y a mí me ha funcionado muchísimo. Yo he procurado tener siempre un contacto muy directo con los padres, con lo cual, pues mi imagen ante ellos, pues es muy conocida, pero conocida en base a la realidad, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, tener una relación muy directa con los padres para que no haya malentendidos, para que todo el mundo sepa. Y aclarar las cosas. Y también un seguimiento, que en ese sentido yo creo que es de las cosas buenas que han salido a partir de las leyes de educación. El hecho de que tengas que dar tutorías o que tengas que citar a tutorías a los padres a lo largo del curso, aunque todo vaya bien, también es bueno. Y es gracioso porque algunas veces los llamas a tutoría y te dicen, pero es que mi hijo ha hecho algo. Y dices, no, es simplemente para decirte qué tal. Yo les digo lo mismo, es que también es agradable que te llamen para decirte lo bien que va tu hijo. Lo bien que va. A todo el mundo le gusta que le regalen los oídos. ¿Y qué planes futuros tienes? A nivel familiar, público, profesional. Bueno, no pienso mucho a largo plazo. Tengo tanto a corto plazo que eso ya me absorbe, ¿no? En el aspecto familiar, bueno, pues seguir viendo crecer a mis hijas, disfrutar todavía de mis padres todo el tiempo que pueda. En el aspecto profesional,
ya te digo, tengo estabilidad desde hace tanto tiempo que bueno, pues estos últimos años que me quedan, no sé cuántos serán, si serán 5 o serán más. Depende. No, Depende del día, del titular. Depende de mí, depende de la administración educativa, depende de tantas cosas, entonces tampoco me lo planteo, no tengo ninguna prisa. Porque como no estoy a disgusto, pues no tengo prisa de nada. Y en el aspecto político, pues también está en el aire, porque dentro de unos meses tenemos elecciones municipales y eso será quien determine un poco el camino que seguiré. Y hasta enero no se sabe nada. Hasta enero no se sabe nada en qué sentido. En el sentido de cómo se conforma la lista, ¿no? Claro. Hasta enero no habrá nada. En enero es cuando hay que votar al candidato y a la lista. En los municipios menos de 20.000 habitantes ya se vota la lista completa. Y a nivel deportivo y musical, ¿cómo ha quedado tu vinculación a día de hoy? Pues deportivo, soy un mero aficionado que va a ver el baloncesto, bueno, y también como concejal, es decir, ya no solamente, porque ahora voy a muchos más deportes, ¿no? Y el aspecto musical pues está latente, porque el resto de ocupaciones pues hace que no le pueda dedicar el tiempo que requiere para cotas más altas. ¿Y en tu tiempo libre qué haces cuando tienes? Creo que dormir. Yo creo que solamente dormir. No. Pues nada, pues leer, salir por ahí, algún viaje. Y a nivel amistades, como tienes, claro, diferentes círculos, ¿cómo compaginas eso? Hay mucha gente que se te cruce de música, vida política, vida deportiva. Claro, tengo amigos, pero amigos de lo de amigos de amigos, amigos que me llevo muy bien con ellos, muchos, pero amigos de juntarnos, de cenar, de compartir momentos más importantes en nuestras vidas, pues mantengo del baloncesto y incluso me han llegado desde la política. Y la política, bueno, no lo hemos dicho cómo se ve la docencia, pero a nivel político, ¿cómo crees que se os ve? Actualmente. Bueno, pues como en una plaza de toros, división de opiniones. Partiendo de la base de que hace unos meses hubo una conferencia en el Ateneo de Xavier Fortes, que es un periodista del canal 24 Horas de Televisión Española, dijo algo pues estoy totalmente de acuerdo. Ningún militante, ningún simpatizante está al 100% de acuerdo con lo que hace su partido. Con lo cual, en la política sabes que nunca vas a tener contento a todo el mundo. De modo que habrá gente que estará contenta con lo que haces, hay gente que estará contenta pero le molesta algunos errores o algunas decisiones que has tomado porque a ellos les perjudica, y habrá otros que los tienes totalmente enfrente. Entonces, el sentir general, pues a mí me gustaría que independientemente de lo que pase en mayo, se nos reconozca que hemos estado 8 años trabajando muy duro en el ayuntamiento, que hemos conseguido encauzarlo, sobre todo en el aspecto económico, que cuando llegamos era una situación realmente muy difícil. Y luego, si los ciudadanos quieren que el Partido Socialista siga con esa línea de trabajo, pues nos votarán, y si consideran que es necesario cambiar, pues cambiarán. Yo es que no pienso que aquí nadie esté para quedarse. Al fin y al cabo son proyectos que en un momento pues pueden gustar más, pueden gustar menos, pero todos están pensados con la idea de aportar y mejorar. Claro, pero con unos condicionantes. Es decir, seguramente tan difícil para la gente puede ser que algo no se haga en Almagro
como para el propio concejal cuando lo quiere hacer y ve que no puede. Es que no puede, o no puedo porque no tengo el dinero que se necesita, o no puedo porque la legislación no me deja. Es decir, es que también en nosotros como dirigentes existe esa impotencia. Yo en ese sentido lo que más valoro de vosotros es el tener que ser políticamente correcto, y nunca mejor dicho. Y lo has explicado antes muy bien. Hay unas directrices que vienen desde arriba y puedes estar a favor o en contra, o más de acuerdo o menos de acuerdo, pero como estás ahí y eres la cara visible, el saber estar y saber sacar pecho a lo mejor por algo que no terminas de estar convencido tiene que ser muy difícil, y yo en ese sentido no sé si sería capaz. Bueno, pero eso tampoco es totalmente así. Quiero decir, hay decisiones que desde arriba no te gustan, y yo no tengo ningún problema en decir que no. Xavier Fortes, volviendo otra vez a él, lo que viene a decir es que tú a la hora por ejemplo, de poner el voto en la urna, tú tienes que utilizar una balanza donde pones en un platillo lo que te ha gustado y en el otro lo que no te ha gustado, y eso decantaría tu voto, ¿no? Al final es que la balanza no se va a inclinar por un lado solo, sino que se va a quedar en un equilibrio hacia uno, hacia otro, y desde ese punto de vista, bueno, pues ya te digo, yo a lo mejor no comparto decisiones que hacen el PSOE a nivel regional o a nivel nacional, pero eso no quiere decir que me desencanten del todo. Lo manifestaré donde lo tenga que manifestar y cuando lo tenga que manifestar, y ya está. Y a nivel participación, Almagro es activo en la vida pública y política, toma decisiones. En la vida política en general, sí, porque sí. La vida pública sí, o sea, y te demuestra eso la cantidad de asociaciones de todo tipo que hay. O sea, en el sentido ese, pues para un concejal o para el equipo de gobierno, pues es un reto atender todas las peticiones, todas las necesidades que todas las asociaciones de Almagro te plantean, ¿no? O sea, en ese sentido hay demanda. Sí. Y a nivel político, ¿la gente se involucra? Yo creo que no lo que debiera. Todavía sigue habiendo miedo a identificarse, y eso es algo que deberíamos de ir perdiendo. El estar señalado. Sí. Es como un señalamiento que se te hace. Pero yo creo que eso es algo que nos viene de 80 años atrás, ¿no? Donde señalarte te implicaba que irías a la cárcel o que vivirías peor y demás. Yo creo que eso es algo que deseo que se vaya perdiendo, y que cada uno pueda decidir y decir libremente lo que es, sin que... Antes decías que la política también te ha dado amigos. ¿Te ha dado enemigos también? ¿Ha hecho que tengas enemistades? No enemigos como tal, pero que alguna amistad se haya roto en ese sentido. Pues lamentablemente, amistad no, pero sí que la relación con algunas personas ha cambiado, lamentablemente. En ese sentido, lo lamento, de verdad. Yo, cuando llegué, yo decía que una de las máximas que quiero conseguir cuando deje la política es irme sin enemigos, y por mi parte no van a ser, pero es que no puedes evitar la otra parte. Entonces, cuando hay alguien, que los hay, que me han manifestado tan a las claras que no me pueden ver, pues ¿qué quieres que te diga? No vas a forzar nada. Pues a ver, sí. Pues ya está. Pero porque él ha tirado por ese camino, no porque yo lo haya buscado. Hombre, los que te conocemos, porque a lo mejor no te conozco muy bien, pero te conozco, tengo relación contigo, no eres una persona que de primeras pues te pueda intimidar, o que consideremos que te puedas enfrentar a alguien. Eres más... que te gusta más pasar incluso desapercibido, si es posible. Así es. Pues nada, no sé si nos quieres comentar algo más. El micrófono está abierto. Sí. Pues nada,
que ya como te dije en su momento, no entendía por qué me considerabas a mí digno de ser protagonista de este proyecto tuyo. De modo que muy agradecido de que me hayas elegido y encantado de haber colaborado contigo. Nada, el placer ha sido mío y espero que haya servido una vez más para demostrar que en Almagro hay algo más que toros, encajes, bueno, toros ya cabe menos, encajes, berenjenas y esa plaza tan bonita que tenemos. Muchas gracias. A ti.